Comité Central ayer, pleno del Comité Central, así se llama. Pleno, 11º pleno. Son como 94, ¿no? ¿Sí, no? Somos 96. 96. Asistieron menos de 90, digamos. Ya. Todos con justificaciones mediante. ¿Para qué sirve el pleno del Comité Central? Para precisar cuál es la opinión colectiva como partido que tenemos frente a hechos que así lo aconsejen. Por ejemplo, en este momento se cumplía el primer mes del gobierno del presidente Kast. Claro. Y está todo el desafío que tiene el tema de la guerra a nivel mundial. Entonces, en el plano político nacional e internacional, fijamos la posición de los comunistas y la damos a conocer, tratamos de orientarla al conjunto del partido y que eso tenga una expresión concreta. Es un documento que circula hacia las bases del partido, básicamente. Es el documento que circula. Ahora, dicho eso, ya algo se supo y aparentemente Daniel Jadwe volvió a insistir, o insistió más bien, en sus críticas a los exministros del gobierno, digamos. Hay una versión de un medio que está mal dateado. A ver. Primero porque... Esto es sin acceso a la prensa, digamos, ¿no? No se hubo un punto de prensa y nadie me lo preguntó, digamos. Y todos vieron que estaban ahí los asistentes que habían, digamos. Sin embargo, alguien orientó mal porque pusieron intervenciones con una cronología absolutamente alterada. O sea, no habla primero Daniel Jadwe, por ejemplo. Me parece que es la nota del Mercurio, de eso estamos hablando, ¿no? Ya. Pero me llevo hasta ahí, digamos, porque no quiero seguir siendo yo el que cuente cómo se habló y se terminó en el Pleno. Pero se tocó el tema. Porque es un tema delicado, digamos. O sea, Daniel Jadwe dijo, esto es un gobierno, tenemos ministros comunistas y estoy en un proceso que es injusto. Yo diría que la intervención de Daniel, una intervención escrita respecto a la política. El hecho concreto, que es posterior, digamos, él no es el que instala el tema, tiene que ver con precisión entre uno y otro, no fue el debate del Comité Central. O sea, los demás observamos, claro, es como ingrato ese nivel de debate entre nosotros, pero no hubo aquí pronunciamientos que le pareció maestro, no, el debate fue el eje de la política. Estoy hablando de todos nosotros, a excepción de el intervalo que tuvieron entre un par de compañeros. Y cuando todos los que miramos de afuera interpretamos que hay aparentemente dos bloques al interior del Partido Comunista, usted dice, no tenemos ni bloque ni tendencia. No existen por definición, y hay que demostrarlo y trabajarlo, que no sea, hay gente que vive en el mismo lugar, hay gente que es contemporánea de la universidad, hay gente que tiene misiones, por ejemplo, se armó una suerte de estructura que no existe entre nosotros, los exministros o los que eran ministros. Hay afinidades de ese tipo, digamos, etariamente, y si hay coincidencias políticas se exponen públicamente, o sea, públicamente dentro del Comité Central, y los acuerdos que tomamos tienen valor exactamente igual para todas y todos. Eso es una obligación. Ya, pero eso tiene que ver con la disciplina, pero no hay corrientes como el que se dio en el Partido Socialista. No. No hay ese tipo de... No existe, pero sí existe, si tú me preguntas, existen afinidades en el debate. O sea, entre los exministros y Daniel Jadwe no parece haber afinidades, digamos. Digo, representarían... En cosas concretas, por cierto, que si uno tiene en cuenta que había una observación pública, por eso me atrevo a nombrarla en una entrevista como esta, respecto de las tareas que tuvo el gobierno y qué efecto tiene y la mirada que tiene Daniel, y si los que están en el gobierno tienen un sentido de representar o identificarse bien con lo que hacía en ese plano. Claro, no hay una mirada, porque a veces las razones, las misiones que a uno le toca... El sindicalismo tiene una mirada a las cosas, el mundo que está en tareas de gobierno tiene otra mirada, los que no lo están tienen otra. Eso es lógico. Claro, pero el partido, al interior del partido, entiende que si hay un militante que es ministro, tiene unos determinados comportamientos, unas determinadas lealtades y unos determinados compromisos con la tarea de gobernar, digamos. Y eso es lo que parece que a Daniel Jadwe no le pareció bien, digamos. Yo no sé si ese es el tema, no quisiera hablar por él, digamos. Me encantaría que lo invitaran para que hablara él, digamos. Porque primero, insisto, el tema existe, como ya tú lo estás registrando, pero no existe en la dimensión que le dan y en lo que nos consuma a nosotros. No es lo más relevante. Más relevante, por ejemplo, hay situaciones que van a vivir su proceso de integración plena, de vuelta de otras tareas o de integración, en este caso, de los tiempos nuevos que tiene Daniel. Y entonces hay procesos de integración
que tienen que vivir cada uno, asumir en qué frente de trabajo van a estar. Y entonces dijimos, bueno, veamos, vivamos este proceso, no lo apuremos nosotros, y partió. A propósito de proceso, vino acá Janet Jara hace algunas semanas y aquí contó que había terminado su proceso de reflexión, que decía quedarse en el Partido Comunista. ¿Qué le pareció? Que se decida quedar me parece muy bien. Que haya concluido el proceso de reflexión también me parece muy bien. Yo he dicho más de una vez, y lo digo porque tengo una militancia entera que tiene tanta antigüedad o un poquito menos que yo. Nosotros no usamos mucho el proceso de reflexión. O sea, si lo hay siempre. Ninguno de nosotros es militante, qué sé yo, integrista y que por orden alfabético está condenado a ser militante. Ninguno es militante irreflexivo, por decirlo así. Todos tenemos un sentido de actualización de nuestro compromiso año por año, digamos. Ya. Pero y jamás alguien de nosotros ha usado ese concepto de... Entonces, yo espero, digamos, que haya sido un proceso que se vivió por distintas razones. ¿Y le parece mal que lo haya usado? ¿Que ella usado? No, a mí no me parece... Yo no soy censor, digamos. No se va a pelear con Janet Jara. Yo no, yo no tengo por fin, para mi gusto, la política, y lo digo respecto de otros, y lo pueden decir no mi partido, digamos, porque eso sería más fácil. La política son ideas. Yo no choco con personas, yo choco ideas contra ideas. Y el sostén de las ideas son argumentos. Lo demás es de verdad, digamos, una exageración, es algo que no contribuye en nada, que genera, digamos, cuestiones que son secundarias, en fin. Se lo pregunto de otra manera, los roces que hubo en la campaña con la candidata Janet Jara, eran roces que tenían que ver con eso, con ideas, no evidentemente una cuestión personal, como dice usted. No, la verdad es que si uno mira, yo hice formulaciones siempre del punto de vista de la política del partido. Yo no era candidato de una coalición, yo era dirigente de un partido. Y a mí me tocaba hablar por ese partido. La Janet tenía por misión, acordada por todos nosotros, ser candidata de una coalición y con permiso nuestro para tener una libertad de acción mayor que la que tuviera cualquier otro. Y en ese plano hubieron, y las reacciones no fueron mías, digamos, yo nunca llamé la atención de por qué la compañera dice tal cosa. Las reacciones venían a la inversa. ¿Por qué el presidente del partido de la candidata dice tal cosa? Que igual era llamativo, convengamos. Era evidente. Yo creo que mucho de eso fue innecesario, pero yo estaba capacitado para vivirlo. O sea, no tenía ni un problema en vivirlo. Algunos acentuaban porque asociaban incluso el apellido con más dirigentes que tienen el mismo apellido que yo, digamos. Entonces, y también ahí había una controversia. No, yo tengo otra mirada de lo que es la vida, incluso en general, digamos. Para mí las ideas son las que valen. Lo otro, cada uno tiene derecho a ser más grande, más chico, cual sea su opción, y yo siempre la voy a respetar. Hablemos de cosas que pasaron esta semana, para no seguir hablando de la campaña. El ataque a la ministra de Ciencia, ¿qué opina? ¿Qué le pareció todo eso? No me parece bien. Yo no soy partidario de... me parece un error, me parece que no debió haberse hecho, que es muy distinto a tener una opinión crítica sobre las políticas, lo que estaba hablando recién, ideas. Y en eso le doy todo el espacio del mundo y la legitimidad que tenga un movimiento o un sector de opinar sobre cosas, sobre todo cuando esas cosas lo afectan en el derecho a la educación, en la gratuidad, en fin. Pero usar para hacer trasladar una idea, un hecho fáctico de fuerza, me parece no solo innecesario, un error político, incluso porque cambió el eje, o sea, empezar a hablar no del mes de desaciertos del gobierno, sino de algo que transversalmente todos compartimos que no debe haber sido. Fue un regalo, le faltó la cinta. Exactamente. Entonces yo creo que... O sea, tácticamente un error, pero ¿éticamente le parece mal también? No, ya lo dije, desde el punto de vista político, no solo táctico. Yo hago una asamblea y le doy más fuerza a eso, y el documento que sale de la asamblea le reclama que por qué la ministra no sé qué cosa, digamos. Creo que hay una desproporción en el tratamiento que se le ha dado. O sea, debe haber sido, bueno, el gobierno sabrá lo que quiere hacer, pero... ¿Desproporción en qué sentido? En que ha tomado un tema de lo que es la agenda, por sobre, si es una cosa, en una universidad, del país, muy importante será, en un tema, en una escaramuza que tiene que cuadrarse, circunscribirse, decirse, no, esto no debe ser,
pero ha sido un foro mundial. Ahora, no, yo no sé si habrá sido un foro mundial, pero cuando le tiraron una piedra al presidente, Boric, le cayó a su jefe de gabinete, también todos nos subimos arriba de las lámparas porque consideramos que era grave que alguien le tire una piedra al presidente de la República. Digo, hay proporcionalidad, digamos. Ahí, a ver, perdón. Ahí lo que podría haber explicado mal yo, digamos, o quiero precisar el contexto. Cuando yo digo, fuera de lugar que el hecho es condenable, no forma parte de algo que uno podría habilitar como expresión de una mirada contrapuesta, de la más contrapuesta incluso, para exponer una idea distinta, porque incluso descalifica el propio movimiento, del punto de vista político contingente, cambió el foco. Hecho eso, tratemos el tema en rigor, abordemos que sí hay problemas que tienen que ver con las expectativas de la comunidad estudiantil universitaria, y no sé si más allá, tengamos respuestas para eso. Y si uno carga, está incluso agrandando un tema que debería tener una proporción, lo digo por la cantidad de otras cosas que son positivas, que tienen que proporcionarse, de la vía política nacional, no solo el sector A o el sector B. En este caso, yo creo que no debió nunca haber sido el hecho que ocurrió, porque hay 1000 opciones para exponer, no es ese la forma de exponer una mirada distinta. Le pregunto también por qué se dio un debate después de esto, respecto de por qué pasan estas cosas, por qué hay algunos estudiantes o activistas, o como los quiera llamar, que deciden usar la violencia y cuánta tolerancia hay frente a la violencia. Y la portavoz del gobierno hoy, en una entrevista de Nadia Cabello y Gabriel Pardo en El Mercurio, dice, hay sectores de izquierda radicalizados para los que esta es, se refiere a lo de la ministra de Ciencia, para los que esto es una forma de acción. Y esto yo lo he dicho libremente, o sea, el Partido Comunista en sus principios cree en la revolución, cree en la lucha armada. No lo digo yo, lo dicen en sus principios. Eso es innegable y esas cosas hay que cambiarlas. Nuestra sociedad no puede tolerar la violencia. Lo dice la ministra portavoz del gobierno. La ministra vocera, una primera opinión, tiene obligaciones de rigor frente a elementos de la política nacional e históricos para que sus calificaciones tengan esa seriedad. Asignarle al Partido Comunista lo que le están asignando, yo podría decir, bueno, y entonces el partido de la derecha o a la que ella representa tiene en su haber una justificación con más teoría respecto a lo que es la violencia, el terrorismo de Estado y la dictadura en Chile. Y entonces vamos a hacer esa discusión y le asigna a los comunistas, que son la víctima de ese propósito, que es el exterminio de los comunistas. Y no estoy hablando solo del 73, digamos, estoy hablando de los momentos en que fuimos a Pisagua, en los momentos en que fuimos a la isla más afuera, ya desde que recabaron... Todo el momento de proscripción del Partido Comunista. Entonces, no le digan al Partido Comunista que no tiene una conducta democrática en el debate democrático dentro de la sociedad y actúen con un prejuicio que tiene carga anticomunista por ignorancia. Cuando la portavoz dice que están los principios del Partido Comunista, la revolución y la lucha armada, ¿es correcta? La lucha armada me la tiene que mostrar cuáles son los principios, pero la revolución, el Partido Comunista es un partido revolucionario. Ahora veamos qué se entiende por revolución. ¿Qué es la revolución? Es la transformación estructural profunda de una sociedad en la perspectiva de una mejor sociedad. Esa es la aspiración. Queremos una sociedad más justa, de más justicia social, que corresponda, digamos, mucho más a lo que es la necesidad de mayorías dentro de la sociedad. Y por eso vamos a bregar, para eso nacimos, para eso se fundó por recabar en este partido, para eso existimos todos nosotros. Hay otra mirada posible de esto, lo expresa Marcelo Cubillos hoy día, también en El Mercurio, en una entrevista de Marcelo Pinto. Y también la editorial política del Mercurio esta semana, en fin, está en varios lados. Esta idea de que hay una parte de la izquierda, no sé si la representa el Partido Comunista, pero hay una parte de la izquierda que considera que la derecha no tiene legitimidad para gobernar nunca. Y que así fue en el Piñera II y que así es en este gobierno al que motejan de ultraderecha con facilidad, que no le reconocen legitimidad a la derecha para gobernar. A ver, yo se lo digo directamente, creo que represento históricamente la posición del Partido Comunista. El Partido Comunista asocia la legitimidad a la validación, a la valoración, al ticket, como lo quieran llamar,
que pone la soberanía democrática de la ciudadanía. Y de eso no hay ni una duda, que este es el gobierno que lejos instaló la ciudadanía. De ahí que yo crea que toda la ciudadanía que eligió este gobierno es de la derecha, es otra cosa. No creo en eso. Es súper discutible, claro. Pero eso de la validación, la valoración de que es el mecanismo que la soberanía ciudadana, por defecto nuestro, si alguien quiere decir, o por mérito de la contraparte, es la que determinó esto. Ganaron las elecciones. Digamos. No cabe ninguna duda. Ahora, como ganaron las elecciones, van a presentar la próxima semana una ley miscelánea, una ley de reconstrucción, así parece que se va a llamar, donde el ministro García Ruminó dice hoy, en la tercera, la rebaja del impuesto corporativo es irrenunciable. Y además, la reforma es clave para el éxito del presidente y de su gobierno. ¿Qué le parece? Me parece muy mal, porque yo tengo la otra mirada de la sociedad. No estoy diciendo que él no pueda hacer eso, lo que va a hacerlo, va a ser un hecho consumado y fáctico. A pesar de su opinión, digamos. Claro. Exactamente, me parece muy mal porque significa un retroceso en lo que es la redistribución de la riqueza, significa una señal abierta y directa de que es un gobierno que enrumba hacia una élite, hacia un privilegio de minorías que son los vinculados al gran capital, y como yo soy comunista, marxista, creo en la contradicción capital-trabajo, en desmedro de los intereses de las y los trabajadores, que por ejemplo no va a haber ningún problema en trasladarle el costo de la crisis y la guerra por la vía de afectar su poder adquisitivo cuando venga la inflación. Entonces, me parece esa asociación tan, no solo mecánica, sino tan integrista, tan propia del pensamiento que hay ahí, que es la existencia nuestra, es la crítica a eso, de que solo es posible imaginar el desarrollo de un país sobre la base de una altísima concentración de la riqueza. Y esto va a favorecerlo. ¿Van a ir al Tribunal Constitucional para disputar el hecho de que se trate de una ley miscelánea? Si es necesario, y eso es eficiente, por cierto, vamos a usar todos los recursos que tiene, en este caso, el espacio del Estado chileno, que es el Congreso, para fiscalizar, replicar lo que sea que dé garantías, digamos, que las cosas no son abusivas, discrecionales y, digamos, de beneficio reiterado para un solo sector. Entonces, si eso lo amerita, será eso y será recurso de las bancadas, no solo la nuestra, porque esto requiere, para llegar a los tribunales, requiere un quórum en el caso del Congreso, digamos, de cualquiera de las dos una cierta cámaras. cantidad de firmas, digamos, para llevarlo. Pero podría ser, o podría ser tratar de que el proyecto pase por distintas comisiones para ralentizar su tramitación también. Yo en la técnica legislativa no voy a ocuparle el espacio a los parlamentarios, pero lo que sí tengo que decir, digamos, desde el punto de vista de representación partidista, hay que hacer todo lo que ayude a que una legislación tan regresiva no se imponga. Fue muy duro su discurso de ayer contra el gobierno, digamos, que no es tan raro si usted está en la oposición, digamos, pero fue muy duro en términos de que dice hay soberbia, hay poca capacidad de diálogo. ¿Por qué, en qué basa esa mirada? En la vida real, digamos. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, que imagino yo es tarea de estadista, no solo de un partido. La crisis económica que se deriva de lo que es la guerra que desata Estados Unidos e Israel en el Medio Oriente y el efecto directo que tiene en el petróleo y por consiguiente en los precios y por consiguiente la inflación que está anunciada y advertida, es un tema que nadie puede haber dicho, usted no lo dijo en la campaña, porque nadie lo tenía en cuenta. Eso ameritaba la posibilidad siquiera, aunque sea formal o simbólica, vengan todas las partes, a nivel parlamentario o a nivel de partido. Y ahí cada partido... una respuesta unitaria, de unidad, digamos, ¿eso? No sé si va a ser respuesta unitaria, pero por lo menos era un ejercicio que tú digas, yo tuve la posibilidad de decirle, presidente, hay esta otra posibilidad. No, entonces, ¿por qué? Porque el ministro de Hacienda no da lugar, el MESCO sale y sale, digamos. Y era posible que estaba hecho precisamente para una crisis como esta. Bueno, es otra mirada. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con qué medida se amortigua el efecto que tiene sobre las capas medias y congelar en tales o cuales acciones la UEF. O determinar, digamos, una limitación a lo que es la inflación de la canasta básica. Es decir, hay tanta cosa que uno puede escuchar, si quiere. No es obligatorio. Bueno, no lo están haciendo y por tanto yo tengo
un juicio respetuoso, pero un juicio de valor. Lautaro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias a ustedes. Con Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, esta mañana aquí en Mesa Central. También con nuestros auspiciadores aquí en el 13, en simultáneo.